Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Fabiana Trujillo y conmigo se encuentra mi compañera Vanessa Escoda. Hola, Fabi. Hola, Vane. Les damos la bienvenida al episodio 22 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. Como siempre les decimos, en Tribu Lectora nos reunimos quincenalmente para hablar de un libro, de su autor o autora y también conversar acerca de sus rutinas y rituales de creación. Y también algunas novedades que nos encontramos dentro del mundo de la literatura, alguna película, libro, serie o canción que nos haya gustado y que nos parezca también que tiene algo que ver con el libro del que hablamos en el episodio. Sí, así es. Y antes de que empecemos a conversar sobre el libro escogido para esta ocasión, queremos invitarlos, como siempre solemos hacerlo, a que formen parte de nuestro club de lectura virtual. En este mes continuamos con la temática gótica. Pueden escribirnos directamente a Instagram. Estamos como tribulectora.cdl o a nuestro correo electrónico que es tribulectora.cdl@gmail.com. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre una novela del escritor francés Philippe Claudel que se titula La nieta del señor Lin. En el dormitorio nada ha cambiado. Las dos familias siguen allí. Los hombres se pasan el día y parte de la noche jugando a las cartas o al mahjong, parloteando, riendo, insultándose y reconciliándose, a veces tomando vasitos de aguardiente de arroz hasta emborracharse. Los niños mayores han empezado a ir a la escuela, de la que cada día vuelven con más palabras de la lengua de su nuevo país. Los pequeños las aprenden de ellos. Las tres mujeres se ocupan de la comida y la colada. Cada día el señor Lin sigue encontrando su cuenco junto al conchón. Da las gracias inclinando la cabeza. Ya nadie le presta atención ni le dirige la palabra, pero a él le da igual. No está solo. Tiene a Sang Diu y a su amigo el hombre gordo. Un día este lo lleva al mar. Es la primera vez que el anciano ve el mar desde su llegada, meses atrás. El hombre gordo lo ha llevado al puerto, pero no al sitio en que desembarcó, aquel gigantesco muelle lleno de grúas, de cargamentos descargados, de camiones aparcados, de almacenes con las puertas abiertas de par en par, sino a un lugar más tranquilo que describe una curva en la que el agua y los barcos de pesca componen un cuadro lleno de colorido. Los dos amigos dan un paseo por el muelle y luego se sientan en un banco frente al mar. El invierno toca a su fin. El sol calienta con más fuerza. Cientos de pájaros se arremolinan en el cielo y de vez en cuando se precipitan sobre las aguas del puerto, de las que vuelven a elevarse con el destello plateado de un pez en el pico. En los barcos fondeados, los pescadores remiendan las redes. Algunos silban, otros hablan fuerte, se llaman, ríen. Es un sitio muy agradable. El señor Lin respira. Respira hondo, con los ojos cerrados. Sí, no se equivocaba. Allí hay olores, olores de verdad, a sal, a aire, a pescado seco, a brea, algas y agua. ¡Qué bien huele! Es la primera vez que aquel país huele realmente a algo, que tiene un olor que lo embriaga. En lo más profundo de su corazón, el señor Lin agradece a su amigo que le haya enseñado aquel sitio. El anciano le quita un poco de ropa a su nieta, luego la coloca entre el señor Bark y él sentada. Ella abre los ojos, sus ojos miran el mar, la inmensa extensión de agua. El anciano también lo contempla, vuelve a verse en el barco y de pronto un tropel de imágenes terribles, odiosas y magníficas se agolpan en su cabeza. Son como puñetazos que le llueven encima y le golpean el corazón, el alma, el estómago, todo el cuerpo. Sí, al otro lado del mar, lejos, muy lejos, a días y días de distancia, todo eso existe, todo eso existió. De repente el señor Lin levanta la mano y con el dedo señala al mar, la lejanía, el horizonte azul y blanco, y luego pronuncia en voz alta el nombre de su país. Entonces el señor Bark, que está mirando en la misma dirección, siente en sus venas unas agujas de fuego que brotan y corren, y también a su mente acuden imágenes terribles, odiosas, inhumanas. También él pronuncia en voz alta el nombre del país que está al otro lado del mar, el país del señor Lin. Lo dice varias veces, en voz cada vez más baja.
mientras sus hombros se hunden, mientras todo su cuerpo se derrumba, mientras se olvida de todo, incluso de encender otro cigarrillo, aunque acaba de dejar caer al suelo la colilla del último, esta vez sin aplastarla con el tacón. El señor Bark ya no es más que un hombre gordo y encorvado que repite débilmente el nombre del país del señor Lin, como si fuera una letanía, mientras sus ojos se llenan de lágrimas que ni siquiera intenta secar o detener con las manos, y esas lágrimas le resbalan por las mejillas, le humedecen la barbilla y la garganta, y se deslizan bajo el cuello de la camisa para desaparecer en su piel. El señor Lin se da cuenta, posa la mano en el hombro de su amigo y lo sacude con suavidad. El señor Bark deja de mirar el mar y mira al anciano con sus húmedos ojos. Conozco su país, señor Taolai, lo conozco. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Escuchábamos un fragmento de La nieta del señor Lin, del escritor francés Philippe Claudel. Bueno, Fabi, comencemos conversando un poco sobre esta obra, antes haciendo una pequeña reseña sobre el autor. Como decíamos, es un escritor francés que nació en Nancy en 1962. Ha sido profesor, guionista de cine y también de televisión. Como decíamos, fue profesor en liceos, en la Universidad de Nancy, y también ha dedicado su tiempo a enseñar a niños con discapacidades y a presos. Sus novelas y cuentos han sido objeto de numerosos galardones. En español los encontramos editados con el sello de Salamandra, donde están sus novelas como por ejemplo Almas Grises, La nieta del señor Lin y El informe de Brodeck. Algunas de ellas recibieron premios como el premio Goncourt y sigue al momento, al día de hoy, sigue publicando libros. Ha escrito y dirigido algunos largometrajes como Hace mucho que te quiero y Silencio de amor. Y además es miembro de la Academia Goncourt, una sociedad literaria francesa que anualmente otorga este premio. Este es el autor que nos invita a conversar hoy sobre una de sus obras y si te parece, Fabio, empezamos a hablar sobre La nieta del señor Lin, este libro publicado en el 2005. Sí, sí, es una novela que me parece que la primera vez que lo leí fue en el 2021, creo yo, que lo leí por primera vez. Y para mí fue desgarradora. Es una novela que, aunque corta, y en un estilo que se aleja del estilo usual de este autor, porque esta vez tiene mm, como mayor claridad y mayor sencillez, el uso del lenguaje es más compacto, es más económico. Sin embargo, está muy bien logrado el relato, los personajes. Es la historia de un refugiado que proviene de algún país del sudeste asiático, muy posiblemente. Nunca se especifica, así como tampoco se especifica el lenguaje utilizado por el que llega a ser su amigo, este señor Bark, ni tampoco su idioma materno, el del señor Lin. A estos dos personajes los unen traumas
a pesar de que ellos no se pueden comunicar, porque ninguno de los dos habla o entiende el idioma del otro, pero hay una amistad que entre esta, eh, no sé, que más bien se intercambia a partir de gestos y de compañía. Eh, Además de esto, está el personaje de la nieta del señor Lin, que se llama Sang Diu, y que, bueno, en algún momento un poquito más adelante comentaremos más sobre este giro que hay en torno a esta nieta. Eh, pero realmente ese es el enfoque, estos son los tres personajes en los que se enfoca la historia. Los demás son personajes mencionados a partir de sus profesiones o sus rasgos físicos, no tienen nombres particulares. Y de alguna manera el relato trata de más bien englobar un mensaje universal. Creo yo que por eso se mantiene dentro de solo conocer a estos tres personajes y no tener la necesidad de nombrar a los demás. Sí, también creo que esa omisión de, por ejemplo, los lugares de procedencia, de destino, los idiomas, tiene que ver con un esfuerzo por mostrarnos una relación que prescinde del lenguaje. Sí, eh, digamos, el lenguaje puede aislar o puede comunicar y conectar, ¿no? Y estos dos personajes sortean con cierto éxito esto que podría ser una barrera, que es la idiomática y la cultural, y terminan convirtiéndose en grandes amigos, ¿no? sí. Un vínculo sumamente fuerte y muy tierno, que está basado en actos y en gestos de compartir cosas importantes y valiosas para uno con el otro, y de entenderse a través de esos gestos, de cariño genuino, ¿no? Sí, hay una amistad entre los dos que sobrepasa esas barreras que mencionaste. Y también hay que reconocer que toda la experiencia del señor Lin es una experiencia sumamente trágica y traumática y terrible. Entonces, en algún momento, eh, creo yo que también como lectores, o al menos eso me ocurrió a mí, estuve deseando que pudiera él encontrar a alguien también, porque eh, el señor Lin está en una edad más avanzada, es un anciano, y también está, creo yo, que dividido entre su pasado, que creo que por siempre lo va a acompañar, eh, y que por cierto es este pasado traumático también, y también un pasado glorioso, bello del país del que él proviene y los recuerdos que permanecen sin mancha o sin dolor. Y este presente, que es el presente de haber migrado y de estar en un lugar en el que pareciera que no importas. Hay un momento en el que él describe cómo siente las miradas de los otros, como con distancia, y piensa si acaso ellos se sienten tal vez atemorizados por él, por cómo se ve, etcétera. Y creo que son todas situaciones muy reales para los que migran, para los que se encuentran en esa situación, ¿no? Em đi trên phố phường chan chứa tình yêu thương, em yêu những con đường của thành phố quê hương. Nơi đây em đã sống những tháng ngày vinh quang của Hà Nội anh hùng, của Tổ quốc vinh quang. Hà Nội ơi, trong ánh bình minh lên, mặt hồ gương quay bóng cơ sao
Escuchábamos el tema principal de la película La Niña de Hanoi, película vietnamita, interpretado por Hai Van. También algo que me parece extraordinario es, y también un poco triste, es la manera en la que él recuerda su país y lo recuerda a través de los aromas y de la comida y Es de muy la... sensorial Sí, sí, la novela, ¿no? sí, Porque prescinde del lenguaje, pero apela permanentemente a esto. sí. Y hay descripciones de los espacios y de la aldea en la que él vivía y eh, la intimidad o la cercanía, porque son cierto grupo de personas que contados ya saben quiénes son y las familias se conocen, etcétera. Pero también, por ejemplo, con el mismo idioma hay un momento en el que él dice que estar en un país en el que los nombres no significan nada. Eso a mí me pareció también, o sea, desgarrador, pero también, no lo sé, encantador en el hecho de que es verdad, ¿no? Lo que hace el idioma con nosotros y cómo nos regresa y nos ata al sentido de pertenencia e identidad. La nieta del señor Lin se llama Sang Diu, que significa mañana dulce, y me parece, no lo sé, o sea, es como mágico el hecho de que sea ese símbolo de esperanza para el señor Lin. Sí, y qué es lo que le da las fuerzas a él para enfrentar situaciones que son abrumadoras. O sea, Sí. no quiero comparar ni hacer un paralelismo tan pueril como el de que, no sé, yo por ejemplo no vivo en mi país de origen, vos tampoco, pero todas hemos vivido alguna situación en las que nos hemos sentido fuera de lugar, por no estar en nuestro lugar, ¿no? Y el coraje que él toma de su nieta para afrontar esas cosas, por ejemplo, para salir del lugar de refugiados donde Sí, está y simplemente dar un paseo para tomar algo de luz, de sol y un poco de aire fresco, o el valor que necesita para irse de esta especie de asilo. asilo de ancianos en el que lo ponen, no una, sino dos veces porque tiene el deseo de algo mejor para su nieta. Su nieta no puede crecer en ese lugar encerrada, privada de la libertad. Y también la imagen y el recuerdo de su amigo que lo animan a ir a ese lugar, ¿no? Entonces, en cierta forma es un símbolo de la esperanza y de vencer la adversidad en medio de este lugar desconocido para él. Sí, y el vínculo que tiene con el señor Bark es muy especial. Hay una parte en la que mm, se describe un sueño que él tiene, el señor Lin, y hay un bosque que queda en su aldea natal, y en este bosque, si uno se adentra, llega a una fuente y, y de alguna forma todo este sueño es como una representación de cómo, supongo yo, de lo que se cree puede suceder después de que uno muere, ¿no? Es como un pasaje a... Y de alguna extraña pero maravillosa eh, razón, el señor Bark ha tenido como un sueño similar. Y eso es lo extraordinario de todo esto, que por distintas razones han tenido un sueño muy parecido que los conecta, a pesar de que el idioma no les permite reconocerlo en el otro, pero ha sido así. Entonces, es como si de alguna forma hubieran estado predispuestos a conocerse, por decirlo de alguna manera, o sus caminos debieron encontrarse por distintas razones, ¿no? Me hizo pensar esta escena, este sueño compartido en el que los dos se entienden, los dos hablan y se Sí, sí, sí. entienden. Me hizo pensar en lo que leímos alguna vez en Mañana y Tarde de John Fosse cuando Johannes y Peter hacen el pasaje de la vida al más allá o Sí, al otro lado, y Peter le explica a Johannes que en ese lugar no necesitan las palabras, sí, ¿no? verdad, Y sí. esta, otra vez esta relación de amistad
y este vínculo que es el que te ayuda en ese paso. Pero el señor Barks dice al final del sueño, creo que es él, ¿no? El que le dice, para esto, o sea, para la muerte todavía falta, le dice, Sí, ¿no? Y ahí sí, hay como un rayito de esperanza. sí, sí, es muy especial realmente el vínculo entre los dos y el hecho de que el señor Bark también por sus experiencias y por sus remordimientos, su culpa, mm, logra entender plenamente al señor Lin y aceptarlo en todo lo que él hace y lo que él ha encontrado para seguir perseverando. El señor Bark nunca cuestiona esto, ¿no? O sea, siempre es como algo normal. Entonces, y un dato más, un último dato, Vane, que recordé. Eh, mm, Buscando en internet, es verdad que en el texto no está especificado de dónde proviene el señor Lin, pero hay algunas pistas que nos podrían llevar a creer que proviene de Vietnam. Y algo también que me llamó la atención es que busqué en internet Sang Diu, que en el texto dicen que la traducción es Mañana Dulce, y por alguna razón en ese momento no lo escribí como está en el texto, que es Sang y DIU, sino que lo escribí sin la G, el Sang, y encontré que al parecer hay una comunidad de vietnamitas en un sector de Vietnam que realmente proviene de una parte de China y que se dirigieron hasta este territorio vietnamita. Solo voy a leer un poco, pero dice que son un grupo étnico, los Sang Diu, en el norte de Vietnam, que habla chino yue, cantonés. Se cree que migraron de Guangdong, China, alrededor del 1600. Y bueno, luego algunos datos más de la población, que no es muy extensa, 117.000, y para el 2019 se calculó que 183.000. Pero creo que va en concordancia con lo que el señor Lin menciona de su aldea y de eh, la cantidad limitada de pobladores, etcétera. Y del idioma que suena un poco como el cantonés. Sí, y también la pista que nos da el señor Bart cuando dice, yo no sé qué tiene el mundo contra su país, que siempre, o sea, lo dice de una forma muy hermosa, pero que siempre hay guerras ahí, pero, o sea, Sí, siempre atacan. Y estamos hablando de un país o de una región principalmente compuesta por poblaciones rurales, de aldeanos que cultivan arroz, o sí. sea... ¿Cuál es el peligro mortal en ese territorio que siempre las guerras lo eligen como blanco, ¿no? Rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Muy bien, ahora estamos en la segunda parte de nuestro podcast, donde vamos a conversar un poco sobre los rituales de creación de este autor, Philip Claudel. Al investigar un poco sobre sus procesos de creación, no encontramos suficiente información. Se revisó un par de entrevistas que él ha tenido, una para un medio escrito, otra una entrevista que está disponible en YouTube, que se la hizo Penguin House, y que creo que dan algunos datos sobre qué es lo que él piensa sobre este proceso. Por ejemplo, él le da mucha importancia al espacio y el tiempo en sus narraciones, y a él le preguntan por qué. Y él responde lo siguiente: a menudo me preguntan por qué escribes, pero para mí una pregunta más interesante es ¿desde dónde escribes? ¿Desde qué momento y lugar? Creo que esas dos dimensiones son esenciales cuando se examina una obra literaria. Trabajo con ambas y mientras tanto evoco casi espontáneamente lo que viene con ellas, el lenguaje. El lenguaje es a la vez el fin y el medio cuando se trata de la memoria y de cómo el hombre se presenta a sí mismo como un ser pensante. Eh,
Creo que es una posición también un poco más intelectual, ¿no? Del ejercicio de la escritura, pero ciertamente es distinta de algunos otros autores de los que hemos conversado, porque para él prima un poco más el lugar y el momento. Y creo yo que esa es una elección interesante para empezar un relato, ¿no? Antes que tal vez pensar en el personaje o en el tipo de narrador, etcétera. Y hay algo más que él mencionó sobre cuál ha sido su obra que mm, fue la más difícil para él. No sé, Que Vane. justamente es Sí, la que trajimos hoy, ¿no? Para conversar, que es la más, si se quiere, la más despojada en las cuestiones del lenguaje, la más sencilla. Él dice, quizá fue el más difícil porque es un libro con el estilo completamente despojado. Es un idioma muy simple y es más difícil para mí escribir simplemente que escribir con un idioma un poco barroco. Esto me llamó mucho la atención. Él dice que de joven fue muy influenciado por la literatura latinoamericana sí. y la exuberancia de las grandes novelas clásicas, ¿no? A diferencia de la literatura francesa que es más cartesiana, dice él, ¿no? Entonces, en este ejercicio literario que hace Claudel, él dice que intenta alejarse de esa influencia y La nieta del señor Lin es una historia realmente sencilla, al igual que su personaje, que es un personaje pequeñito, un refugiado, anciano, eh, delgadito, frágil, Disminuido en eh, este. sin lugar a dónde regresar, de hecho, porque su aldea fue destruida, o sea, absolutamente despojado, ¿no? Y él lo manifiesta a través del lenguaje que utiliza. Y dice que tuvo que trabajar varias veces sobre el texto para pulirlo y quitarle todo lo superfluo que tiene. Rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Llegamos al final de este episodio, Fabi, pero como siempre nos detenemos un ratito antes de despedirnos para hacerles algunas recomendaciones. Eh, la literatura de Claudel, eh, sea con lenguaje barroco o más despojado como pasa en esto, siempre es una literatura desgarradora. La novela Almas Grises o El informe de Brodeck son novelas que también eh, remueven las entrañas de los lectores, ¿no? Entonces, queremos recomendar hoy el informe de Brodeck, en el que también aborda la cuestión de la guerra. En este caso es una posguerra, eh, y hay una muerte en un pequeño pueblo en las montañas. El único extranjero del lugar, al quien llaman Der Anderer, el otro en alemán, ha sido asesinado y todos los hombres del pueblo se confiesan como autores del crimen, todos menos Brodeck, que es al quien le encargan escribir un informe sobre lo que sucedió para que quienes lean puedan comprender y perdonar. Entonces ya acá hay una cosa interesante, que un personaje se llame el otro, ¿sí? Con este tratamiento de la otredad y de lo distinto Sí. es sumamente interesante en la novela. Y Brodeck empieza a entrevistar a las personas importantes del pueblo, el cura, el dueño de la fonda donde siempre se reúnen, el alcalde, y este último le avisa, casi en un tono de amenaza, que no busque lo que no existe o lo que existió pero ya no existe, y ahí es a donde Brodeck se da cuenta de que cuanto más se meta en ese informe y más indague en esa historia, más amenazada se ve su vida y la de su familia, ¿sí? Hay una frasecita que quiero compartir de este libro que me encanta y que es sumamente fuerte y que para mí marca un poco el tono de la historia y del personaje de Brodeck. Dice, la verdad puede cortarte las manos y dejar tajos con los que no puedes seguir viviendo. Y la mayoría de nosotros lo que queremos es vivir lo menos dolorosamente que podamos. Es humano. También en películas tenemos algunas recomendaciones eh, que tratan sobre la migración, sobre los refugiados.
quizás no en la misma clave que Claudel, pero las escogimos precisamente por ese eje que los une. En primer lugar está El Simpatizante, es una miniserie que se encuentra disponible en Max, tiene 7 episodios. Y es la adaptación de una novela que de hecho ganó el Pulitzer en el 2015 del escritor vietnamita Viet Thanh Nguyen, me parece que así se pronuncia ese apellido, y cuenta la historia de un grupo de eh, militares, un general que migra de Vietnam por la situación con respecto al conflicto, la guerra, todo lo que está sucediendo, a Estados Unidos, pero lo que no sabe es que uno de sus subordinados, que lleva el título de capitán, también es como es un espía doble. Entonces está trabajando con él, pero también trabaja con el partido contrario. Y es la historia de cómo él se está adaptando a Estados Unidos mientras mantiene esta doble identidad. La siguiente que tenemos es Persepolis, la película de Marjane Satrapi, y que cuenta esta historia ilustrada, mm, no sé, increíblemente porque me fascinan las ilustraciones de esta autora. La historia es autobiográfica, pero de esta chica, esta niña que crece en la década de los 70 en Irán, en medio de mm, ¿cómo se llamaría? No sé si decirle revolución fundamentalista en Irán, que de alguna manera oprime a las mujeres severamente y a muchos otros que intenten pensar o asociarse con ideologías distintas o contrarias a las fundamentalistas, y de cómo ella posteriormente es enviada a Europa para educarse y alcanzar una mejor vida o una distinta perspectiva de todo lo que está sucediendo, pero se encuentra más bien extrañando sus raíces y decepcionada de lo que sucede en el mundo y de estas experiencias. Y por último, hay una película que se llama Minari, que es del 2020, del director Lee Isaac Chung. Esta, creo que tú me dijiste, Vani, creo que sí, ¿no? Estuvo nominada a premios Oscar Sí, también. para el Oscar, sí. Y tiene como protagonista Steven Yeun, que también creo que es más que nada conocido por su participación en The Walking Dead. Y Claro. también por otros roles, pero está Steven Yeun en el rol de este padre coreano que se muda con su familia a Estados Unidos, ya lleva algún tiempo ahí, y se ha mudado de estado a Arkansas para perseguir este sueño americano y bueno, todas las dificultades que puede contraer. Sí, son todas historias de personas que han tenido que dejar sus raíces, sus hogares, tratar de adaptarse y perseguir este sueño de una mejor vida. Sí, en realidad hay muchísimas películas que probablemente nosotras desconozcamos, pero hay una que estaba dudando si recomendarla o no, Fabi, lo conversábamos, y es del director finlandés Aki Kaurismäki, es una película del 2012, perdón, que se llama, y perdón mi francés, Le Havre, el puerto en español, que es la historia de un escritor jubilado, Marcel Marx, que ya apareció además este mismo personaje en otras películas de Kaurismäki, que tiene una vida normal, va al bar, visita el bar, va a su casa, está con su esposa y demás, hasta que aparece alguien en su vida que es Idrisa, que es un niño migrante africano, y él decide ayudarlo. Y digamos, en un tono de comedia al estilo Kaurismäki nos cuenta la historia de este niño refugiado que está tratando de llegar a Inglaterra, donde está parte de su familia, y también nos muestra lo que significa ser migrante y las barreras del lenguaje, las barreras culturales, la mirada prejuiciosa. Bueno, Fabi,
llegamos al final de este episodio número 22 de Tribu Lectora. Estamos cerca de cumplir un año ya. Sí, sí, sí. Septiembre, para que fijen la fecha. Eh, exacto, sí, sí. Así que siempre les agradecemos por la compañía y la escucha. Los esperamos para el siguiente episodio. Nos pueden encontrar en Spotify y también en YouTube, en nuestro canal Tribu Lectora. Y los esperamos para seguir hablando sobre libros, recomendándonos libros y pensando en nuestras lecturas. Gracias, Fabi. Nos vemos la próxima. Gracias, Vane. Chao. Tribu Lectora.